El momento que está viviendo el país es interesante, es apasionante, es probablemente nunca visto, nos obliga a pensar colectivamente y nos obliga a tratar de ir más allá de las coordenadas que teníamos hasta hace 2 años en lo más largo o hasta hace un par de semanas en lo más corto. Obviamente parte fundamental de esto es la carrera presidencial y tenemos la posibilidad de conversar esta mañana con el candidato del Frente Amplio, militante de Convergencia Social, diputado por la región de Magallanes y la Antártica chilena, Gabriel Boric. Diputado, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Muy buenos días, Patricio. Un gusto estar con la radio de la Chile. Sí, pues bueno, además estamos conversando con el expresidente de la FECH y ex senador universitario, así es que entiendo que en parte la referencia del diputado tiene que ver con eso. Eh, No. bueno, diputado, partamos por lo siguiente, ¿ah? Esto es súper interpretativo, pero he conversado con varios expertos, varios amigos, que están vislumbrando que podríamos llegar eventualmente a noviembre a un escenario de tres candidaturas, ¿no? Algunos dicen ha cambiado mucho el mapa político del país, pero tendría alguna similitud con la elección de 1970. Preguntarle si está de acuerdo con esa hipótesis, pero más allá de eso, ¿no? De cómo está vislumbrando la configuración de las fuerzas políticas, porque no tiene que ver solamente con las decisiones cupulares, sino obviamente con las transformaciones que ha ido teniendo el país y el modo en que esas transformaciones se van canalizando políticamente. Mira, me parece interesante el ejercicio de tratar de tener referencias históricas para el momento actual. Creo que efectivamente después de un buen tiempo de desarticulación, hay una recomposición del tejido social que nos lleva también a tener la esperanza que a partir de la organización popular y la movilización popular es posible empujar transformaciones mucho más audaces de lo que se hizo solamente desde la institucionalidad política durante toda la época de la transición, una larga constitucional o momento constituyente se da por terminada al fin. Y creo que yo no me atrevería a decir de que es una réplica de 1970 porque eso terminó muy mal. Terminó muy mal no el 4 de septiembre, sino el 4 de septiembre del 70, sino el 11 de septiembre del 73. Sí, pero paréntesis, Y diputado, yo no creo, lo, yo no lo invoqué para decir que la historia se repite, sino por lo mismo que lo plantea usted, ¿no? O sea, de repente son coordenadas que ayudan a interpretar momentos distintos. O sea, no, sí. sí, no, sí lo sé, no, en ningún caso estoy caricaturizando la posición, pero lo que quiero decir es que llevarlo a esa referencia creo que puede, desgraciadamente, despertar muchos fantasmas, y yo creo que Mm. esos fantasmas, sintiéndonos parte de esa historia y nosotros sintiéndonos herederos también de alguna manera de las luchas de Salvador Allende y la izquierda chilena, son fantasmas que no queremos, a ver, la derrota de 1973 es algo de lo que tenemos que despercudirnos. Y nosotros tenemos que pensar en un mundo hoy día para los desafíos del siglo XXI que va mucho más allá de lo que se planteaba en ese momento. Entonces, a mí me gusta mucho la historia, me gusta la referencia, pero no creo que sea un símil tan parecido. Además, me parece que el equiparar a la democracia cristiana de Tomic con la unidad que él propugnaba, la unidad política y social del pueblo, con la democracia cristiana de hoy día, creo que ahí sí que definitivamente el alcance histórico no va. Sí, bueno, más allá del episodio de la inscripción de las candidaturas y de las primarias de diputados, ¿cuáles diría usted que son a día de hoy, porque estos son escenarios políticos dinámicos, ¿no? Las principales diferencias entre lo que hemos conocido como unidad constituyente o la ex concertación y la alianza de la que hoy día el Frente Amplio forma parte? Yo diría que hay diferencias importantes hacia atrás en nuestra evaluación y juicio de lo que fue todo el proceso de transición y el rol que jugaron los diferentes actores. Una connivencia con un modelo de segregación y con un Estado subsidiario que por lo menos a nosotros no nos hace sentido. No podemos olvidar de que los creadores, por ejemplo, del crédito con aval del Estado que endeudó a tantas familias chilenas fueron Lagos, Vitara y Zaguirre. Entonces,
Me parece que esa historia sencillamente no puede olvidarse. Podemos eventualmente converger en políticas para el futuro, pero no podemos sencillamente negar de que acá hubo una privatización o una profundización de la privatización de los derechos sociales y de con los cuales hemos tenido públicas diferencias, tanto desde el movimiento estudiantil, el 2006, el 2011, como también desde la política, y no solamente en materia educacional, sino también, por ejemplo, yo recuerdo en mi primer periodo como diputado la reforma laboral, en donde nosotros planteamos, por ejemplo, la necesidad de avanzar hacia negociación ramal, y esto fue rechazado tanto por la nueva mayoría como por la derecha. Ahora, yo Teníamos ahí al diputado Boric, vamos a ver si podemos restablecer el contacto. Bueno, estaba haciendo un análisis de cuáles son a día de hoy las diferencias. Diputado, en algún momento se interrumpió, así es que le doy la palabra perdón, para que retome. Había alcanzado a explicar bien el episodio de la llamada reforma laboral del segundo gobierno de la parece que presidenta tengo mala Bachelet y sus señal. diferencias en ese punto, sí. Perdón, parece que tengo mala señal. Voy a tratar de cambiar la conexión. No hay ningún Me problema, da podemos, sí. Podemos esperar un algunos minuto. segundos. Lo importante es que quienes están escuchando esta hora y quienes están viendo puedan recibir adecuadamente las ideas del diputado Boric, con quien estamos conversando esta mañana. Efectivamente, durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se impulsó un proyecto de ley que se llamó en ese momento reforma laboral, pero que muy rápidamente fue sometida a cuestiones por expertos. Por algunos parlamentarios, en ese tiempo minoritarios, y uno de los puntos más conflictivos fue evidentemente la no incorporación en el proyecto de ley de la negociación ramal, que hubiera sido un evidente paso hacia el fortalecimiento de los sindicatos, ¿no? Luego podemos ir un poco más allá y explicar cuáles son los vínculos entre el tipo de organización sindical que se puede producir en un país y fenómenos que incluso pueden llegar a la desigualdad en los ingresos. Bueno, Bueno, estas son cuestiones que tienen que ver con el poder y que estaban siendo ahí planteadas con el diputado. Hice todo el relleno para que usted pudiera ahí actualizar la conexión de internet, así es que le devolvemos la palabra. Sí. ¿Me vamos a ver escucha si bien? funciona ahora. Sí. Yo te escucho bien. Vamos a ver si funciona ahora. Me conecté el celular. Estoy en Valparaíso, en una pieza, entonces puede que tenga problemas de señal. Eh, Bueno, hemos tenido diferencia en eso, también en el financiamiento de la política. Ustedes se acordarán toda la reacción que hubo cuando propusimos bajar los sueldos de los parlamentarios. Pero yo creo que más allá de todos esos episodios pasados, tenemos que hacer el esfuerzo de encontrar los puntos de convergencia que nos permitan avanzar hacia las transformaciones en Chile. Porque hoy Ujú. día, tanto en la constituyente, nadie tiene los 2/3 por sí mismo. Y se requiere un diálogo que vaya más allá de nuestras propias fronteras partidarias Ujú. con los partidos, pero por sobre todo con el mundo social organizado. Yo creo que esa es la gran novedad y el elemento más importante del periodo. Hoy día las formas de organización política no se reducen a los partidos políticos. Yo soy un militante de Convergencia Social, partido político que es parte del Frente Amplio, y lo digo con mucho orgullo, pero entiendo de que nosotros no somos dueños de la democracia y que por lo tanto hay que abrirse a nuevas formas de expresión política y social desde, en particular, movimientos sociales, sindicatos, y movimientos socioambientales y otras expresiones distintas. Y bueno, espero que cuando conversemos en temas programáticos y cuando conversemos en temas de, bueno, qué es lo que queremos, cómo queremos reactivar la economía, cómo queremos llevar adelante la descentralización, qué es lo que significa realmente un gobierno feminista, sean cosas en donde podamos llegar a más acuerdos que disensos con unidad constituyente. Ujú. Un dilema histórico típico en Chile, por lo menos de las organizaciones o de las fuerzas de izquierda progresistas diputados, es, bueno, procurar llegar al poder para que las ideas del sector puedan transformarse en gobierno o en políticas de gobierno, pero al mismo tiempo tener la amplitud necesaria que permita que aquello se haga viable, ¿no? Entonces, en algún momento de nuestra historia reciente, diputados, se decía muy frecuentemente, no se puede gobernar sin la democracia cristiana porque es llegando a esa alianza donde se puede construir mayoría. Pero bueno,
se invocaba el centro, y obviamente el centro no existe autorreferidamente, sino que existe contextualmente, y es obvio que el país ha cambiado muchísimo, y es obvio que en este momento puntual tanto el entrevistado como el entrevistador están recién tratando de entender lo que está ocurriendo, ¿no? Pero la pregunta sobre dónde está el centro ahora, ¿no? O dónde construir esa fuerza de mayoría que permita llegar al gobierno sigue siendo una pregunta válida que me imagino que no se agota en las políticas de alianza que podemos vislumbrar ahora. ¿Cómo lo ve usted, diputado? De alguna manera mi pregunta es una continuación del final de su Sí. respuesta anterior. No, Sí. estoy muy de acuerdo con lo que soslaya, o sea, con lo que se deja entrever en el análisis, de que uno no puede seguir interpretando la política de alianzas tal como se llevaba adelante antes del 18 de octubre y sobre todo antes del 16, el 15 y 16 de mayo. O sea, la política en Chile cambió de eje y no hay que, esto no significa que tengamos que, lo voy a decir coloquialmente, subirnos a un pony y pensar de que todo da lo mismo y que la historia es irrelevante, no, para nada. Tenemos que hacerlo con los pies bien puestos en la tierra, queda mucho trabajo por delante, nadie tiene mayoría por sí mismo, pero creo que nuestra prioridad tiene que estar hacia el trabajo y la incorporación de sectores sociales que se han sentido postergados, excluidos de la política institucional para que abramos la democracia y que los cambios, si algo aprendimos del gobierno de la nueva mayoría, fue que se pueden tener ideas progresistas, pero no basta con eso para poder implementarlas en un gobierno. Se requiere también fuerza social y política organizada. Y eso es algo que no podemos en ningún caso soslayar ni volver a esta lógica de la transición de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Bueno, no sé si todo para el pueblo, pero creo que se entiende Sí. lo que quiero decir. En el fondo, la sociedad movilizada o el protagonismo popular es una amenaza, como se entendía antes, y eso para nosotros definitivamente no es así. Ujú. Sí, bueno, vamos a la competencia que se va a venir. En sus consideraciones, diputado, y prefiero que lo diga usted, porque yo igual he estado leyendo, pero bueno, ya tenemos encima de la mesa al menos las primeras propuestas programáticas, tanto de la candidatura de Jadwe como la de Boric. Que quería quedarme solo en lo programático, después podemos hacer algunas preguntas de carácter político. ¿Cuáles diría usted que son las principales diferencias entre ambas postulaciones? En lo programático, yo creo que tenemos un marco común con Daniel. Ujú, Tenemos un marco común, si no, no estaríamos participando en la misma primaria. Entonces, podremos tener diferencias de matices o de énfasis. Yo, por ejemplo, quiero poner mucho énfasis en temas que no se han tratado tanto, por lo menos en los últimos gobiernos, como la salud mental, ujú, como la descentralización, siendo un parlamentario siendo una persona que nacida y criada en Punta Arenas, en una zona extrema que ha vivido el centralismo y lo que eso significa, me interesa mucho poner un énfasis en el trabajo colectivo con el cual hemos desarrollado nuestro programa y cómo el feminismo intersectorial logra calar en todas las propuestas programáticas que tenemos y ujú. eso con nuestras compañeras que han trabajado y las diversidades sexuales que han trabajado en esto, creo que es importante. Y ahí podremos ir diseccionando en cada propuesta. El otro día la tercera hacía un ejercicio de ver algunas diferencias, pero más que diferencias, yo creo que eran más bien temas complementarios en la mayoría de ellos. Eh, la diferencia sustantiva yo creo que va a estar en quiénes, cómo somos capaces, y eso lo decidirá el pueblo, no yo mediante una entrevista, pero cómo somos capaces de convocar a gente más allá, un pueblo más allá de los convencidos de que ya tenemos las ideas correctas. Ujú. Porque si somos soberbios o tenemos pretensión de autosuficiencia, sencillamente no vamos a llegar y podremos hacer un muy bonito testimonio, pero a la derecha, que seguramente como se ha venido configurando el escenario en el último tiempo, en cualquiera de sus versiones, digo, no solamente la derecha política, no se le gana solamente como reafirmándose uno mismo, se le gana construyendo mayoría. Y yo espero poder convocar a mayorías más amplias de nuestras fronteras. Yo me imagino que Daniel espera algo parecido, pero será el pueblo quien decida quién lo puede hacer mejor.
Ya, deduzco de su respuesta entonces que usted piensa que su postulación es la que tiene una mayor capacidad al respecto que la de Jadot. Bueno, habrá que, es que no quiero entrar en una competencia que después salga con cuñas que nos metan en una guerrilla No entre está bien, nosotros, diputado, pero está en la Radio Universidad de Chile. Yo le doy mi palabra que no estamos caricaturizando la lo sé, no, entrevista, lo sino sé, que lo sé. estamos en el Es que análisis. Sí, sí, tengo sí. la mala costumbre con otros medios, quizás. Sí. Pero yo espero poder lograr convocar a mayorías más amplias, pero no soy yo el que decide eso, va a ser el pueblo finalmente en la primaria. Ujú. Diputado, el Frente Amplio camina por una geografía distinta a aquella que irrumpió. De alguna manera, el Frente Amplio es consecuencia, usted lo decía muy bien, hay un consenso histórico de las movilizaciones del 2006, del 2011, supuso una fuerte irrupción en el Parlamento en el año 2018, y desde entonces la geografía ha cambiado aceleradamente, ¿no? ¿Qué reflexión podría hacer tanto desde el tránsito, ¿no? De los aprendizajes, como del lugar donde está ahora el Frente Amplio respecto a cuál es su aporte particular al país en un momento histórico como este? El Frente Amplio es la síntesis de una generación que emerge políticamente entre el 2001 y el 2011, digamos, las movilizaciones, el mochilazo, la Revolución Pingüina y después las grandes movilizaciones del 2011, el mochilazo del 2001 me refiero, y que toma la decisión de romper en su momento, o más bien, de buscar generar una referencia política propia sin dependencia de los partidos que habían llevado la transición hasta ese momento. Y eso que se expresa políticamente ya de manera más clara el 2017 con Beatriz Sánchez es algo que venía cuajando lo que veníamos trabajando hace muchos años. O sea, nosotros estamos en política y participando activamente desde el 2000, bueno, desde el principio de los 2000. Ujú. Entonces, me parece que es un largo camino recorrido y hemos buscado en el último tiempo también eh, poder conectar con ese eslabón perdido, por decirlo de alguna manera, que es la generación del 90, la generación del 80, para hacer, y yo en esto quiero ser muy claro, para que todos entendamos de que la historia no parte con nosotros. Desgraciadamente, y ahí esto es una reflexión que me gustaría profundizar más en un libro que pretendo escribir, eh, a nuestra generación le tocó un poco formarse sola, Ujú. porque no había diálogo con las generaciones anteriores. Y eso yo no creo que sea algo positivo. Y por lo tanto nos ha costado reconstruir ese vínculo histórico y por lo tanto una autocrítica que yo hago es que en un primer periodo del Frente Amplio se puso demasiado énfasis en la juventud y la novedad, que desde mi punto de vista al menos no son virtudes en sí mismas, sino que más bien son elementos transitorios que se agotan inexorablemente con el paso del tiempo. Y por Ujú. lo tanto es necesario volver a poner el énfasis en las convicciones, en los principios, en las ideas programáticas, más que en las características etarias o si uno es nuevo o no. Ujú. Y ese proceso de aprendizaje yo creo que ha ido cuajando. El Frente Amplio hoy día es, tuvimos un quiebre importante después del acuerdo del 15 de noviembre, pero creo que finalmente la decisión que tomamos en ese momento se terminó siendo ratificada por la ciudadanía, tanto en el plebiscito como en la elección. Los temores que existían respecto del acuerdo fueron disipados con los resultados de la elección, con la participación de los pueblos originarios, con la paridad, que fue, por cierto, el logro del movimiento feminista. En ningún caso quiero atribuirme, lo digo que finalmente se logró mediante la vía institucional consagrar todo eso y hoy día tenemos una tremenda oportunidad que pilla un Frente Amplio más cohesionado, un Frente Amplio con mayor porosidad territorial, un Frente Amplio que ya no tiene esta distorsión que tuvimos en un primer momento de tener más diputados que concejales, que hace que muchas veces se mediatice demasiado la política y yo creo que al Frente Amplio le faltaba experiencia de administrar o tener más trabajo territorial y eso creo que hoy día tenemos una tremenda oportunidad, como decía el alcalde electo de Maipú, Tomás Bodanovich, lo que ganamos no es un triunfo definitivo, lo que ganamos es la oportunidad
de demostrar que estamos a la altura. Y por lo tanto tenemos un tremendo desafío ahí, en Melipilla, en Villa Alemana, en San Miguel, bueno, en todas las concejalías que ganamos a lo largo de todo Chile, desde Punta Arenas hasta el norte. Así que yo por lo menos estoy muy esperanzado con el futuro del Frente Amplio, pero siempre entendiendo de que solo no bastamos y de que hay que tener un diálogo mucho más abierto con organizaciones sociales. Finalizo con esto, diputado. Si en 80 años más un niño o una niña entrara a clases de historia y revisara en un dispositivo que no me atrevo a imaginar ahora cuál es, no tengo el talento de Ray Bradbury ni de Asimov, pero le tocara en clase el periodo que estamos viviendo y revisara la presidencia del presidente Gabriel Boric entre el año 22 y 26, y en ese dispositivo dijera, el legado del presidente Boric fue, ¿qué le gustaría que dijera? Uf, qué linda pregunta. Primero, aprovecho tu referencia para recomendar El sonido del trueno de Bradbury, que es un tremendo cuento, y la saga Fundación de Asimov, que me voló la cabeza en mi adolescencia. Y dicho esto, yo, mira, esperaría que nuestro gobierno sea leído como el gobierno que logró consolidar el proceso constituyente y el cambio de timón hacia la consolidación de un Estado garante de derechos sociales universales, terminando por lo tanto con el Estado subsidiario, que incorporó nuevos temas o temas que habían sido excluidos del debate durante el último tiempo. En particular estoy pensando en la salud mental, y que logró comenzar o dar los primeros pasos hacia un nuevo modelo de desarrollo no extractivista que sea sostenible y sustentable con el medio ambiente y con una distribución de la riqueza más justa y digna para el pueblo de Chile. Diputado Gabriel Boric, candidato presidencial del Frente Amplio, muchas gracias por esta conversación, que esté muy bien. Un gustazo estar en la radio. Que piensa, Patricio? Que les vaya muy bien. Saludos a todo el equipo de la radio de la Chile y espero vernos pronto, ojalá en persona. Que les vaya bien. Chao. Gracias, diputado, que esté bien.